te sientes cansado, con dolor de cabeza, fatigado, traes muchos gases, estreñimiento, tal vez necesitas una buena limpieza de colon. ¿Qué tal si te platico un poco de qué se trata esto de la limpieza del colon y hacemos un licuadito que te va a ser súper efectivo? Hola, mi nombre es Laura, bienvenido a mi canal de recetas saludables aquí en YouTube. Por favor, suscríbete porque cada semana tengo una receta diferente para ti. Y bueno, hoy te voy a platicar un poquito de qué es el colon. Cuando empieza la digestión en nuestro cuerpo, resulta que lo que el intestino delgado no digiere bien, pues se va para el intestino grueso. El colon es el encargado de absorber los nutrientes, el agua, los minerales, todo lo que el intestino delgado no digirió, pues el colon se encarga de hacerlo. También se encarga de que tengamos una correcta evacuación. Así que si tú no está funcionando tu colon correctamente, pues vas a empezar con que andas bien hinchado, traes muchos gases, traes estreñimiento, te duele la cabeza, te sientes súper cansado y todo esto es porque tu digestión no está sucediendo de la manera correcta. Así que te voy a pasar unos tips para que esto se nos vaya rapidito. El primero de ellos, vamos a estar tomando bastante agua. Necesito que tomes por lo menos 2 litros de agua. Recuerda que el agua nos ayuda a que nuestro metabolismo esté funcionando correctamente, además de que ayuda a que exista la lubricación necesaria para que puedas defecar. Así que por favor, bastante agua, de 8 a 12 vasos de agua al día. Vamos a estar utilizando ciertos alimentos que nos van a ayudar con esa digestión y a ir depurando nuestro colon. Uno de ellos vamos a utilizar la manzana. Miren, por aquí tengo la manzana. La manzana contiene una gran cantidad de fibra. Una de las cuestiones, por favor, con la manzana es bien importante que se coman con cáscara sus frutas. Procuren comerlas con cáscara, es donde contienen la mayor cantidad de fibra. Así que la manzana nos va a estar ayudando. Uno de mis favoritos es el kiwi. El kiwi contiene una gran cantidad de vitamina C, lo que te va a ayudar también para la digestión, y en fibra es mágico. En serio, al nivel de la papaya es el kiwi. Cómanlo con la cáscara. Yo sé que a muchos de ustedes les da miedo porque lo ve uno y lo guácala. Si la del durazno, mucha gente le da asco. La del kiwi peor, que se ve así como peludita, como si fuera de coco. Pero realmente, si tu kiwi está nuevo, si está fresquecito, ni la vas a sentir, ni te vas a dar cuenta. Y en serio, si tienen problemas de estreñimiento, después de cada comida, cómanse un kiwi y me escriben aquí abajo cómo les va. En serio que es una maravilla. Vamos a estar utilizando el apio. Contiene una gran cantidad de agua y muchísima fibra, así que vamos metiéndole apio a esta receta. Vamos a poner también por aquí limón, gran cantidad de vitamina C que nos va a ayudar, también nos va a aportar algo de fibra y muchos antioxidantes. Y tengo por aquí las espinacas. Recuerden, tienen que comer muchas hortalizas. Todo lo que vean verde, cómanlo. Necesitamos meter más fibra en nuestro cuerpo para que esté funcionando bien. Así que también cereales no procesados como la avena, podemos estar comiéndola. Pues tus tortillitas de maíz, en lugar de comértelas así, tuéstalas bien y eso lo va a convertir en fibra para que nos ayude con la digestión. Así que vamos a hacer este licuado súper turbo para que nos ayude con la limpieza de colon. Tengo por aquí, son alrededor de 2 tazas de espinacas. Si yo las cortara, son como 2 tazas de espinacas. Las voy a agregar y no les corten completamente el rabito. Miren, nomás voy a cortar lo que sí está muy feo el rabito, lo otro lo voy a utilizar. Vamos colocando nuestra espinaca por acá. Voy a cortar un poco el kiwi y fíjense, con la cáscara va un kiwi completo. Ahí va el kiwi. También se lo pueden comer así a mordidas. Voy a colocar media manzana. Pueden colocarlas enteras. Yo lo estoy haciendo así para que lo puedan comer también personas que tienen diabetes, que tienen problemas con el azúcar. No se me excedan con las frutas. Hay muchos licuados que ahorita están muy de moda, ¿no? Que llenos de frutas. También se convierten en bombas calóricas si estás combinando una gran cantidad de frutas. Recuerda que la cantidad correcta, si estás buscando bajar de peso, estar saludable, van a ser una fruta por cada comida. Así que cuidado cuando estás metiendo un montón de frutas. Y otra de las cuestiones que está súper de moda, también la chía. Mucha gente me escribe y me dice, oye Laura, haz recetas con chía. La chía es pura grasa. Sí contiene omega, sí es bien saludable, pero yo veo sí que le echan a los licuados los kilos de chía. Para nada, la porción de chía correcta es una cucharadita cafetera. Tómenla por la mañana o la linaza, súper saludable, pero cuidado con las porciones. Medio limón, lo que hice fue retirarle la cáscara, pero miren, todavía le estoy dejando aquí el pellejito. Y tengo por acá apio. Pónganle una ramita entera de apio y cuando les dé hambre, cómanse sus palitos de apio. Contiene súper pocas calorías, mucha fibra y muchísima agua. Ahora a esto voy a agregar un vaso entero de agua bien fría para que quede súper sabroso y vamos a licuar muy bien.
Este licuado lo pueden tomar todas las mañanas. Yo de preferencia les recomiendo que siempre los tomen en ayunas y perfectamente. Hay otros licuados, como por ejemplo que promueven mucho para bajar de peso, que traen una gran cantidad de piña, que traen los nopales. Tengan cuidado, por ejemplo la piña es un diurético y realmente no pierdes peso. Lo que pasa es que estás pierde y pierde agua. Obviamente si sustituyes por tu desayuno ese licuado, pues sí comienzas a perder peso porque estás eliminando una de tus comidas, pero yo no recomiendo esos licuados diarios y mucho 3 veces a la semana. Les voy a dejar en la caja de descripción, tengo uno que es buenísimo, que es de nopal con piña y apio, está excelente, y tengo otro especial para personas con estreñimiento que es de papaya con avena, queda buenísimo, lo pueden tomar los niños para aquellas mamás que batallan con los niños, y otro para las personas que tienen colon irritable. Todas las ligas están aquí abajo en la caja de descripción. Y bueno, vamos a ver esto qué tal. Está delicioso. Sobre todo le puedes echar unos hielitos y te queda así súper fresco, bien rico en las mañanas. Te estás comiendo una buena porción de verduras, estás agregando fruta en tu alimentación, mucha fibra, y eso te va a ayudar con el colon. También te va a ayudar a desinflamar, a que al día siguiente te levantes así como que con el estómago más planito, y sobre todo para que todos aquellos que tienen problemas para evacuar. Espero que lo disfruten, por favor me dejan sus comentarios y nos vemos la semana que viene con más recetas saludables.